Cri, cri. ¿Están? ¿Vamos, profe? Están dormidos. ¿Qué tipos de artefactos conocen? Una De gas. cocina. El Ejemplo, calefón, una cocina, un horno, un calefactor. Calefón, cocina, horno, calefactor. ¿Qué más? caldera, Calderas. ¿Qué más? Vamos a ver cómo funciona. un... ¿Losa radiante? No, la losa radiante funciona con una caldera, pero funciona con agua, en circuito cerrado. una anafe, Un anafe, bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre una anafe y una cocina? que la anafe está separado del horno y la cocina tiene el horno. Perfecto. ¿Sí? ¿Quedó claro? El anafe está separado del horno. Y la cocina, el artefacto cocina, tiene la hornalla, o la plancha que se llama, con el horno incorporado. Porque vienen anafes por un lado, vienen hornos a gas por el otro, como también están los hornos eléctricos, pero están los hornos a gas. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Una estufa, Las estufas, las pantallas, se ubican las pantallas esas infrarrojas, que cuando uno la prende se pone toda roja, tiene como un metal desplegado de adelante que se pone incandescente. sí, ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Calderas grandes que también funcionan a gas. Y Parrillas. parrillas, quemadores, en realidad son más que parrillas, son quemadores solamente, que sirven para, muchas veces se incorporan en las parrillas. ¿Para qué? Para calentar, para hacer un disco a gas, por ejemplo, comida al disco. ¿Sí? Son aprobados eso, no, no es que sean ilegales. ¿Eh? Si tienen matrícula y el sello, son aprobados. Y también un poquito más viejo, que se ve muy poco, secadores de ropa a gas. Los lavaderos, los lave wrap tienen secadores de ropa a gas. ¿Saben cuál tiene que he visto? ¿Vieron el que está frente a la plaza de Mitre? Ahí al lado del club. ¿Lo sí, ubican? Bueno, sí, los secadores de ropa de ese lugar son a gas. Tienen la hornalla, los quemadores a gas, la ropa va arriba y con el calor del gas seca la ropa. ¿Sí? Bien. Bueno, más o menos tenemos un pantallazo de todos los artefactos que hay. Ahora, ¿qué tipo de salida tiene cada artefacto? ¿Qué tipo de salida de gases de la combustión tiene cada artefacto? Por ejemplo, una cocina, ¿qué tipo de salida tiene? Directa al ambiente. Directa al ambiente. Nosotros vemos la llama, la combustión se genera en el ambiente, con el aire del ambiente, y expulsa los gases al ambiente. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de artefactos que hay son los tipos IR, que denomina la normativa, que son los tipos infrarrojos, o sea, sin salida. ¿Ah? Los sin salida. El segundo tipo, ¿cuál es? Que se les ocurra. Tiro balanceado. Tiro balanceado. Bien. ¿Cuáles son los tiros balanceados? el que tira, toma aire afuera y externo con oxígeno y tira el aire viciado afuera también. Bien. Entonces, tenemos artefactos que son tiro balanceados. ¿Cuáles son? Un calefactor, ¿Cuáles pueden ser? Un calefactor. calefactor, una caldera. El calefactor es el más común. Que lo vemos, que está instalado en la pared, que del lado de afuera tiene un sombrerete, que ese sombrerete tiene doble conducto, un conducto más ancho y un conducto más fino. Por el conducto más ancho ingresa el aire, ya lo vamos a ver. Por el conducto más fino salen los gases tóxicos de la combustión. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros artefactos hay? ¿Qué se les ocurre? Está bien, tenemos tiro balanceado. Tenemos los calefactores. Puede ser un calefón. Hay calefones tiro balanceados, sí señor.
y hay calderas tiro balanceado. Entonces, ¿están anotando lo que yo voy hablando? Sí. No todos, uno o dos nomás. Bueno, tomen nota porque son ejemplos que yo les estoy dando porque después no van a saber. Entonces, dijimos que, por un lado tenemos los tipos IR, que en la normativa se denomina IR, infrarrojos. Por el otro lado, tiro balanceado, con B larga, TB, TB larga, se pronuncia. Yo pongo calefactor TB, tiro balanceado, tantas kilocalorías. Tengo calderas tiro balanceado y tengo calefones tiro balanceado. Y dentro de los tiro balanceado pueden ser tiro balanceado horizontal, como es el caso de los calefactores comunes, o vertical, que tienen dos caños. Vertical, que salen en medio. Uno toma el aire y el otro expulsa los gases. ¿Sí? Sí. Bien. Y me está faltando una tercera clasificación de artefactos. Los del tiro natural. Los de tiro natural. ¿Cuáles son los de tiro natural? Un ejemplo ¿me pueden dar? El más común de todos. Un hogar. Un hogar, no. Porque el hogar, en realidad, vamos por partes. El hogar, propiamente dicho, es un concepto de un elemento que trabaja leña. ¿Sí? Si yo le pongo un quemador con esa tipo brasero que tiene los troncos que se ponen incandescentes, pasa a ser un artefacto IR, infrarrojo. Toma el aire del ambiente y expulsa los gases al ambiente, más allá de que esté dentro de un hogar. Tiro natural podría ser un calefón. Un calefón es más simple, un termotanque. ¿Por qué es tiro natural? Porque toma el aire del ambiente para la combustión y expulsa los gases por un conducto. Ese conducto va afuera. Va al techo, sale por un lateral de la pared. ¿Sí? Entonces, ese tipo de artefactos son los de tiro natural, o sea, TN, para la normativa. ¿Sí? Tenemos calefones, tenemos termotanques, tenemos calderas, TN, y tenemos calefactores que ya no vienen más, pero hay aprobados, porque antes sí venían. Yo en la casa de mi abuelo, por ejemplo, en la casa de mi abuela, están los de tipo tiro natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno. Perfecto, entonces. Vamos a ver qué es la combustión. La combustión es una combinación química que genera calor, genera energía, genera luz, ¿sí? ¿Producto de qué? De la combustión o de elementos combustibles que combustionan, como es el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, tenemos, por un lado, para que haya combustión, tenemos que tener un comburente, o sea, un elemento que sea o que pueda generar combustión, y por el otro lado, un combustible. Entonces, el combustible sería el gas, y el comburente, que es el medio donde se genera la combustión, es el oxígeno. ¿Ah? Entonces, para que se genere combustión tiene que haber temperatura elevada, ¿sí? Que eso va a depender, de esa temperatura va a depender del combustible que se utilice y de la mezcla del combustible con el oxígeno. Si la mezcla del combustible con el oxígeno no es la adecuada, la temperatura de ignición o de encendido o de combustión no va a ser la necesaria, por lo tanto va a generar una combustión incompleta. Y esto es fundamental que lo tengan presente. Siempre que ustedes vean una llama amarilla, tenemos combustión incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos más oxígeno que gas o más gas que oxígeno.
¿Estamos de acuerdo? O sea, la combinación del oxígeno y del gas tiene que ser la justa para que haya combustión completa. Y eso, ¿qué genera la combustión incompleta? ¿Qué genera una llama amarilla? Gases malos. Gases, sí, que son tóxicos. Claro. ¿Y qué más? ¿Viciado? ¿Cómo? Mayor cantidad de aire viciado, ¿o no? Mayor cantidad de aire viciado. ¿Por qué? Porque si tengo llama incompleta, consumo más oxígeno. ¿Está? Bien. Entonces es fundamental, punto número 1, verificar que los artefactos tengan llama azul. ¿Para qué? Para que la mezcla sea la adecuada. Entonces, tiene que haber una relación proporcional entre el combustible y el comburente. ¿Dónde se genera la mezcla de estos dos elementos? En la cámara de mezcla. ¿Sí? Bien. Proceso de la combustión. La combustión del carbono, si es completa, da la siguiente combinación química, que es carbono más oxígeno, igual a CO2, más o menos da entre el orden de 8.000 kilocalorías por kilo quemado. No quiero entrar en fórmulas químicas, tampoco se los voy a pedir, pero sí tengan presente esto, que si la combustión es incompleta por falta de oxígeno, se generan gases tóxicos con menor desprendimiento de calor, fíjense, de 8.000 a 2.500 kilocalorías por kilo de carbono, y genera mayor cantidad de aire viciado. Bien, entonces, cuando se genera la combustión, se produce el desprendimiento de carbono por un lado, hidrógeno por el otro, y en algunos casos hasta azufre, que es parte del componente o de los componentes del gas natural o del gas envasado. El carbono, ¿qué genera? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, que ahí está un poquito lo que habíamos hablado de lo que era el ciclo del carbono. O sea, al generar combustión, estamos generando liberación de carbono, por un lado. Por el otro lado, ¿qué generamos? O liberamos hidrógeno. Hidrógeno es vapor de agua que hay en el ambiente. Ese hidrógeno, ¿qué puede hacer? Que por un lado genera un ambiente con mayor cantidad de contenido de vapor de agua, ¿sí? Y ese vapor de agua, ¿qué puede hacer en el ambiente? Muchas veces pasa, y me ha pasado a mí también, que cuando usamos calefactores que son del tipo infrarrojo, en un ambiente cerrado por mucho tiempo, se generan en las paredes, se empiezan a generar hongos, como si fueran en los baños, y manchas negras. ¿Les ha pasado alguna vez o no? No. ¿No? No. No lo han visto. Tal vez porque tengan tiro balanceado o porque los artefactos tiro balanceado liberan todo el ambiente. ¿Qué pasa? En invierno, cuando uno no abre la ventana para ventilar y tiene mucho tiempo los artefactos encendidos, que no tengan salida de gases afuera, generan eso, mucha carga de vapor de agua en el ambiente, lo cual humedece el ambiente, y eso hace muchas veces que se genere esa condensación superficial en las paredes, que a lo largo del tiempo, por un mes, pueden llegar a generar ese hongo. ¿Por qué? Porque las paredes absorben esa humedad y permanecen permanentemente húmedas, constantemente húmedas, y hace que se generen esos hongos, como puede pasar en el baño. Bien, no solo eso, sino que muchas veces esa humedad puede llegar a corroer los conductos de evacuación de gases, obviamente con el tiempo. Lo mismo pasa con el azufre. Por lo tanto, es importante que los gases de la combustión sean expulsados hacia afuera. ¿Cómo? Por un conducto, y si no hay conductos, por una rejilla.
de ventilación. Por eso es que la normativa exige que yo tengo que colocar una rejilla inferior y una rejilla superior calculada para evitar la acumulación de aire viciado y poder ventilar hacia el exterior. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Quemadores de gas. El quemador de gas es un elemento que sirve para generar una mezcla entre el aire y el gas, y de esa manera en el quemador producir la llama. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona un quemador? En este caso, este quemador puntualmente que está acá es un quemador del tipo Bunsen, que se llama atmosférico, en donde, fíjense cómo funciona. Yo tengo un ingreso de aire primario por acá, un inyector que ingresa y que hace que inyecte gas. Se genera un efecto Venturi. El efecto Venturi es un efecto físico que se genera producto de una disminución de sección por donde pasa un fluido, y esa disminución de sección hace que aumente la presión y aumente la velocidad de ese fluido. Entonces, yo tengo gas, por un lado que se está inyectando en esta cámara, tengo aire, se produce una disminución de sección, y esa disminución de sección hace que se genere la mezcla, la cámara de mezcla entre el aire y el gas. Y esa cámara de mezcla genera la mezcla necesaria para que, si yo incorporo una llama, acabo una chispa, se me pueda generar la combustión. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando haya un ingreso de aire secundario desde el ambiente. Básicamente así funciona un quemador. Tengan presente que, vuelvo a lo mismo, yo necesito tener la proporción necesaria de aire y de gas. ¿Y cómo le doy la proporción necesaria de inyección de aire, de gas, perdón? Por medio del inyector. ¿Ustedes han visto cómo son los inyectores cuando hicieron el trabajo? ¿Se acuerdan cómo eran? ¿No se acuerdan? Yo no. El inyector es un cabezal. Voy a tratar de dibujárselos acá. En planta. Que puede ser redondo o hexagonal. Y tiene un puntito muy chiquitito. Esto visto en planta. Si yo lo veo en vista, sería una cosa así. Es como un buloncito, digo. Es como un bulón. Acá tiene una rosca. Y acá tiene una pequeña abertura chiquitita. Acá viene un paso de aire finito, muy chiquito. Muy, muy chiquito. A ver. Esperen un minuto que tengo uno acá y se lo muestro. Un minuto. Así le saco las dudas. Miren, voy a tratar de que lo vean. Este es un inyector. Es así de chiquito. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, básicamente es esto. Cada artefacto tiene su inyector distinto. No sé si llegan a ver. Ahí. ¿Llegan a ver el puntito que tiene? Sí, se ve el huequito. Bueno, ese huequito que tiene es el que permite el paso de gas. Fíjense, de acuerdo a la cantidad, acá tengo otro que es más grande, que tiene un hueco, a ver si lo pueden ver. A ver, lo estoy tapando con el otro. Tiene un hueco más grande. ¿Sí? Ese hueco me va a permitir un paso de gas más grande o más chico. ¿De qué va a depender? Bueno, de la capacidad
de consumo calórico y de quemar calorías o kilocalorías que tenga el artefacto, ¿sí? Entonces, hay tablas, ya lo vamos a ver, para poder calcular el diámetro que yo le tengo que hacer a ese huequito, a ese inyector, para permitir un mayor paso de gas o menor paso de gas. ¿Y de qué va a depender ese hueco? Va a depender del consumo del artefacto y del tipo de gas, porque tenemos, por ejemplo, los gases en garrafa tienen inyectores con perforación más grande. ¿Por qué? Porque tienen mayor consumo, por lo tanto tengo que inyectar mayor cantidad de gas. ¿Estamos de acuerdo? El gas natural tiene menor consumo kilocaloría por metro cúbico por hora, por lo tanto necesito inyectores más chicos. ¿Por qué? Porque la inyección de gas en el artefacto tiene que ser menos. ¿Sí? Básicamente así funciona un inyector. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este es el inyector que acabamos de ver, que obviamente está dispuesto dentro del artefacto. Me inyecta gas con la calibración justa y eso me genera la llama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que haya buena llama, o una combustión perfecta, como se llama, necesito, o tiene que haber la combinación de varios factores. Por un lado, que tenga aire primario con la cantidad necesaria de oxígeno para generar la mezcla. ¿Están tomando nota, chicos? Que hay cosas que no están en el apunte. No les voy repitiendo porque sé que por ahí no van a tomar nota. Por otro lado, necesito tener la inyección de gas justa, que eso lo da el inyector. Y el inyector tiene que tener una perforación acorde al tipo de gas. ¿Sí? Si el gas es natural, voy a tener una sección, una calibración de ese inyector. Si el gas es envasado, voy a tener otra calibración para que se genere la mezcla. ¿Sí? Si no se cumplen alguna de esas condiciones, o sea que el aire no tiene la cantidad de oxígeno necesario y el gas no tiene, o el inyector no inyecta el gas necesario, voy a tener combustión incompleta. La combustión incompleta me genera problemas a la salud, hasta causar la muerte. La contaminación por monóxido de carbono puede ser o porque hay una pérdida de gas o porque no tengo combustión completa. Muchas veces los fallecimientos se producen ¿por qué? Porque tienen una estufa infrarroja o una pantalla infrarroja que toma el aire del ambiente, expulsa los gases al ambiente y llega a cierto punto en donde este aire está contaminado, no tiene el suficiente oxígeno y empieza a generar combustión incompleta, ¿sí? Consumiendo el oxígeno que tiene y cada vez inyectando aire o gases tóxicos con menos oxígeno. Y por eso se produce la muerte por asfixiamiento en realidad. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Bien. Termino con esto y después seguimos la semana que viene. Dentro de la llama, o cuando se genera la llama, yo tengo distintos conos de llama. Está el cono exterior, el intermedio y el interior. Que eso en realidad se da de acuerdo al nivel de temperatura que pueda adquirir cada cono. Entonces, cuando la llama de combustión es perfecta, se generan tres tipos de llama, o tres tipos de cono de llama. El interior, que es incoloro, que está formado por la mezcla de gas y aire, que no ha alcanzado todavía la temperatura de ignición, de combustión. Después tenemos el cono intermedio, que lo envuelve a este cono, ¿sí? Y es donde se genera la combustión del hidrógeno y el anhídrido carbónico, y tiene un color particular. Y el cono exterior es donde se queman las partículas de carbono, que se calientan a alta temperatura. Este cono, que es el que vemos realmente nosotros, azulado, de color azulado, es el que adquiere la temperatura máxima
y es donde se produce realmente la combustión definitiva, o la combustión completa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Acá, y terminamos esto. Entonces, cuando la llama es amarilla, es porque tengo un aprovechamiento incompleto del combustible. Hay presencia de hollín, por eso muchas veces se manchan las paredes de negro, porque tengo hollín, o sea, tengo combustión de carbono incompleto. Si el carbono se llega a calentar a temperatura máxima, no genera ese hollín. Si el carbono se calienta a temperatura incompleta, se empieza a generar el hollín, que es el que vemos nosotros en las paredes muchas veces. Bien. Y que eso es lo que genera la toxicidad de la combustión. Para que la llama sea estable y la velocidad de propagación, para que la llama sea estable y no flamee, necesito que la velocidad de propagación, o sea, de inyección del gas y de aire, sea la necesaria. Si yo acá tengo en el inyector, por ejemplo, una salida de gas que me genera mucha presión de gas, no voy a tener la combustión necesaria. Por eso es que tiene que estar perfectamente calibrado para que funcione justo. Entonces, la temperatura de velocidad de propagación, o sea, de salida de inyector, debe ser igual a la de la velocidad de salida de la mezcla, ¿sí? Si es superior, la llama es arrastrada, como en este caso, y se apaga. Es como que se flamea, se siente que sale el gas, se siente como que sopla el gas, pero la llama no llega a encender. ¿Por qué? Porque tengo mucha presión de gas. Al contrario, si es inferior, la llama tiende a ser baja y a meterse dentro, a succionarse dentro del quemador, generando un retorno, ¿sí? La llama normal es esta situación en donde uno enciende la cocina y la llama queda estable, tanto al máximo o al mínimo. Muchas veces pasa que en el mínimo, cuando lo llevan al mínimo, se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque estamos en esta situación, en donde la inyección es menor a la que debiera. Siempre tenemos que... Profe, Sí. ¿qué impide que no se implosione? O sea, que no se chupe la llama, vaya al caño central y haga todo pum. ¿Qué Tipo, ¿hay, impide? hay un filtro o algo de eso para que no retorne la llama y explote todo, digamos? No, porque no es que haya un filtro, te explico. La implosión, para que haya explosión o implosión interior, se tiene que dar acá, en este punto. El gas siempre tiene presión hacia afuera. Para que explote la cañería, tiene que haber succión en este punto, que nunca la hay. ¿Sí? Si la llama baja, acá, porque esta presión que se está inyectando desde acá no es la suficiente, se genera implosión, pero en realidad dentro de lo que sería el quemador. Por lo tanto, no es grave. ¿Me entiende? Porque yo tengo todo este espacio para que genere implosión. Si la implosión se da en este punto del inyector, que ya sí ahí está en contacto directo con la cañería, ahí sí se genera esa explosión peligrosa, pero no es imposible que pase acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, porque acá en realidad lo que pasa es que en este punto, si hay implosión, no llega el suficiente gas y se apaga la llama. Nada más que eso. Es porque no Claro se que apaga hay. la llama porque no llega el suficiente gas a este punto. En la cámara de mezcla no tengo el suficiente gas mezclado entre aire o entre oxígeno y gas y se apaga. Por eso esto tiene que estar a la posición justa. ¿Está claro? En este caso, ¿no? Yo les expliqué que cuando se hacían las cañerías principales, ahí era más factible una implosión, pero hay válvulas de seguridad que cuando disminuye la presión automáticamente cortan el gas hacia aguas arriba o aguas abajo, depende de cómo lo mires, eh, y automáticamente corta justamente para que no haya implosión. ¿Estamos de acuerdo?
Pero acá en una instalación domiciliaria es imposible que pase. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Chicos, bueno, esto es todo por hoy. Vamos a ver cómo seguimos y seguramente ya tendrán novedades desde el colegio. Si volvemos a la presencialidad o no. Si volvemos, seguimos con este tema, con la burbuja que toque la semana que viene. Y si no volvemos, la semana que viene nos conectamos a la misma hora y seguimos avanzando con todo esto. ¿Sí? Bueno, Bueno, chicos, Bueno, la idea de estas clases virtuales obviamente es que sean más cortas, pero bueno, es ir avanzando un poco más lento entre todos. ¿Vamos? bien. Bueno, cualquier duda que tengan sobre los trabajos, lo que sea, me avisa. Bueno, gracias. Bueno, ok. chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Luego. Chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Adiós. Profe. Chao, profe.